Portafolio, Taller 8, Alta complejidad simbólica, Cuica, Museo de la Memoria de Tunja. Integrantes: Steven Acero Mendoza, Santiago Delgado Silva, Harold Daniel Usa Herrera. Contenido: primero, objeto de estudio del proyecto. Segundo, análisis urbano. Tercero, emplazamiento. Cuarto, figuración proyecto arquitectónico. 5. Resultados y conclusiones. Estudio del taller. Edificaciones de alta complejidad simbólica es un taller experimental que tiene por objetivo presentar diferentes experiencias de composición, descomposición y recomposición del proyecto arquitectónico. Para este fin se utilizan como instrumentos el dibujo analítico, dibujo métrico y palimpsesto urbano, que se acompaña de diferentes discusiones cuyo fin es entender la arquitectura de otra manera y tener una conciencia sobre la importancia de la teoría y la práctica en la composición de un proyecto de diseño en contextos patrimoniales, además de experimentar nuevas dinámicas. ¿Qué es un museo? Un museo es una institución dedicada a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o de objetos culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. Se caracterizan por ser equipamientos que conservan, exhiben y comunican objetos o representaciones de valor histórico para así crear educación a través de la cultura. Museo de la Memoria. El nombre de Boyacá proviene de la lengua chibcha, quiere decir región de mantas o cercado del cacique. Con este nombre se conoce la región donde se logró la independencia de nuestra patria el día 7 de agosto de 1819. En 1821 se crea el departamento de Boyacá, en honor a dicho hecho histórico. Este suceso referenció al departamento en la geografía colombiana. Las raíces indígenas que caracterizan la gente que luchó en semejante hazaña y los campos que fueron testigos de ello son dignos de ser recordados. Por esta razón consideramos que la cultura indígena ancestral que parió lo que hoy conocemos y la historia que costó la libertad del pueblo en ese entonces son los motivos de ser del Museo de la Memoria de Tunja. Cuica, transición de la tierra al cielo. En primera instancia se escogen 4 precedentes que aporten a nuestro proyecto, en este caso la idea de museo. Para esto deben cumplir requisitos de correcto emplazamiento y de contexto específico, patrimonial e histórico. Luego de seleccionar correctamente cada precedente, se realiza un análisis formal de cada uno por medio del dibujo analítico. Esta metodología nos permite entender qué es un museo y cómo funciona como elemento arquitectónico que responde a una idea de proyecto clara y a un contexto específico, como una pieza que forma parte en un todo. Luego de estudiar cada precedente se concluye cuál es la pieza esencial de cada proyecto, cuál es esa pieza que le da un carácter propio, individual y cuál es esa que es común en todos. De estos museos se extrae la pieza fundamental de cada uno para plantear la idea síntesis de un museo ideal. En razón de un análisis urbano, sobre la ciudad de Tunja se hace el análisis previo del centro histórico, identificando el sector de las Nieves como la zona con más características culturales y de condiciones sociales que se adaptan mejor a los criterios y la idea del proyecto museo, desde su actividad, espacialidad y materialidad. Se hace un análisis espacial urbano, identificando los componentes naturales y artificiales que hacen presencia, además de la configuración morfológica. De igual manera, se estudia el sector en razón de un palimpsesto urbano, identificando los valores arquitectónicos a preservar y buscando la permeabilidad de los espacios. Y es así como se llega al lugar, buscando un tejido en razón de las dinámicas poblacionales existentes, abarcando y apropiando un recorrido natural, siendo el museo el puente entre los dos equipamientos más importantes del sector, la Plazoleta de las Nieves y Plaza Real. Según los criterios armónicos de estas dinámicas, se establecen unas estrategias urbanas que responden en solución a las ya mencionadas espacialidades, actividades y materialidades, buscando así la solidificación en la simbología cultural del centro histórico. Emplazamiento. El primer paso para el correcto emplazamiento es llevar el modelo síntesis al sitio y adaptarlo en coherencia con el entorno. En este caso nos referimos a la escala.
Luego se plantea la ubicación del modelo síntesis en el sitio. Esta se rige por parámetros naturales y artificiales propios del contexto. Son estos parámetros los que permiten plantear la geometrización del sitio para implantar correctamente el modelo a partir de los ejes que el contexto nos permite. Esta relación urbana con la ciudad y la intención de integrar el proyecto como una pieza en un todo permite una correcta orientación de la propuesta en el sitio, funcionando como una transición de tensiones cambiantes y permanentes, activas y estáticas, acción y reacción. En esta etapa del proyecto se establece abarcar la idea y la significación de la propuesta desde lo macro a lo micro, pasando por comprender un sistema, un conjunto y la pieza siendo la misma obra, que se adapta a un lenguaje a través de unas transformaciones dentro de un contexto específico. La significación del museo parte de entender el potencial cultural y turístico de la ciudad a partir de unos momentos a razón de la historia, identificando 3 épocas: época indígena, periodo hispánico y época de la independencia, que resumen en la idea de 2 puntos de la tierra al sol, haciendo símbolo en entender las raíces culturales y cómo éstas construyeron la ciudad que hoy entendemos, siendo la experiencia con el edificio la forma de hacer propia esa historia y sentir el arraigo hacia la misma cultura a la que pertenecemos. El museo busca desde sus componentes urbanos, naturales y artificiales la idea de experimentar el proyecto en la búsqueda de ese relato cultural, ya sea en la configuración espacial, en la misma volumetría y sus relaciones o desde el guión que representa ese tejido conceptual. Elaboración del proyecto arquitectónico. Esta es la etapa final del proceso. Se plantea un programa guión que responde al concepto y la idea de museo de la memoria. Este guión será la pauta precisa para determinar la figuración final del proyecto. Atmósferas. El proyecto genera múltiples sensaciones a partir de sus espacios de introspección, recorridos y plazoletas. En la planta general se puede observar clara la integración del museo en la ciudad como una unidad, sin ser pretencioso, sino más bien potencializando y aportando al espacio urbano existente. Cuica es la relación, esa transición de la tierra al cielo. Ese es precisamente el aporte urbano del proyecto, una transición. La circulación del proyecto se desarrolla mediante las diferentes plazoletas de encuentro en donde éstas enmarcan los accesos a los diferentes puntos de acceso. La permeabilidad es uno de los pilares del concepto del proyecto. Se maneja un recorrido que enmarca el paisaje urbano y arquitectónico en el cual el lenguaje construido del proyecto genera diversas sensaciones. Las plantas arquitectónicas responden a la necesidad de plantear un lugar de encuentro que construye memoria y exhibe educación y cultura. Cada volumen con un carácter propio que brinda un uso específico, pero complementándose como un todo. El proyecto se organiza de forma lineal a través de la sala de exposiciones permanente, la cual articula los volúmenes de educación, cultura e historia. El equilibrio funcional y la coherencia con el entorno desde el análisis del lugar abre el panorama de concebir el edificio como una pieza, entendida desde el sistema ciudad. El museo es un espacio que construye una memoria colectiva en razón de la historia, al difundir alternativas dinámicas propias de la ciudad en función de la educación y la cultura, apropiando el potencial artístico y turístico que se hace presente. En su espacialidad, el proyecto busca la captura del paisaje, ya sea desde una relación inmediata o una silueta lejana, respondiendo al lenguaje arquitectónico que representa la ciudad, justificando así el arraigo de la población. En conclusión, el museo se manifiesta como un emisor estático, que logra articular la idea proyecto desde la experiencia del habitar, proponiendo actividades y estrategias que ayudan al vínculo de la comunidad con la historia de la que somos parte. Cuenca de la Tierra al Sol.